pase hoy al último ponente de nuestro día 3. Él es Víctor Rodríguez, coach deportivo. Nos va a hablar sobre la intervención psicológica en lesiones deportivas. Él es conferencista, especialista en coaching y psicología aplicada al deporte, con 5 años de experiencia en el alto rendimiento. Tiene bastante experiencia. Ha trabajado en importantes clubes de fútbol profesional venezolano, Monagas Sport Club, Mineros de Guayana, selección U17 del Estado Bolívar, la selección Vinotinto preolímpica, y en la actualidad pertenece a la selección Vinotinto U17 de fútbol sala. Es mentor coach personal de la nadadora de selección en Venezuela, Jessica Pinto. ¿Estamos listos? Sí, todo tuyo. Vale, gracias. Complacido de ser el que cierra este concierto de conocimientos. Qué chévere esta iniciativa. Y bueno, fíjense algo. La dinámica va a ser la siguiente, ¿ok? Primero tómense unos 10 segundos para respirar profundo, para que se vuelvan a reconectar, para que las neuronas vuelvan a enfriarse un poco y podamos compartir con tranquilidad en este conversatorio. A ver, se me ocurrió hoy en la tarde invitar a un deportista, a un futbolista, que en su momento, en el Deportivo La Guaira, por cierto, él, bueno, cuando yo lo conocí, cuando llegué a La Guaira, estaba lesionado, si mal no recuerdo, y lo invité para que para que comparta con nosotros un poquito cómo fue su experiencia, desde el punto de vista, primero, que lo atendió casualmente Eduardo, que acaba de terminar su presentación, y se complementó con el trabajo psicológico que realicé yo con él en ese momento. Entonces va a ser interesante un par de preguntas que yo le voy a hacer a César. Nada está preparado en lo absoluto, todo va a ser genuino, todo va a ser muy sincero por parte de César Salazar, quien ahora se encuentra en Europa, probando mejor suerte por allá en el fútbol, ¿ok? Y alrededor de este conversatorio, para mí va a ser mucho más importante lo que les voy a compartir, va a ser más importante las preguntas y la interacción que tengamos, ¿de acuerdo? Y voy a comenzar de una vez formulando esta pregunta, para que empecemos a compartir en el chat. Desde el punto de vista emocional, ¿cuál sientes que es el mayor desafío de atender lesiones deportivas? ¿Cuál sientes tú como fisioterapeuta que es para ti el mayor desafío al momento de atender lesiones deportivas o deportistas lesionados? De esta manera, quiero darle inicio a lo que les vengo a compartir. Por favor, comparten en el chat su respuesta. ¿Cuál sientes que es el mayor desafío de atender lesiones deportivas desde el punto de vista emocional? Desde el enfoque psicológico. Puede ser quizás la presión por volver al campo. Pero hablo, o sea, el desafío como fisioterapeuta, no por parte del deportista como tal, no por parte del lesionado. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué consideran ustedes que es el mayor desafío que tienen ustedes como fisioterapeutas al momento de intervenir atletas lesionados? Bueno, por aquí nos comentan que el miedo al movimiento por evitar el dolor, la confianza del deportista hacia ti, ¿Okay? la ansiedad del jugador por volver a jugar, llenar la expectativa del paciente, mantener su confianza, Okay. podría hacer perder su trabajo, la aplicación realizada sea la indicada, la motivación del atleta para la reintegración al campo, Okay. no cumplir con el tiempo que desea el atleta,
no poder ejecutar al 100% su disciplina como lo hacía antes, o no llegar al rendimiento óptimo. Son algunas de las respuestas que tenemos. Ok, bien. Una de las principales, digamos, características, ¿no?, de los distintos clubes deportivos de acá de Venezuela, llámese fútbol, llámese baloncesto, béisbol, natación, una de las principales dificultades con las que ustedes se encuentran es que en casi ningún lugar cuentan con la ayuda de un departamento de psicología deportiva o de coaching deportivo que los respalde en el proceso de desarrollo psicológico del deportista durante el proceso de rehabilitación. Y esto se vuelve, supongo yo, y de acuerdo a las respuestas que están dando en el chat con respecto a qué es lo más desafiante, se vuelve realmente un reto, ¿no? Un reto adicional para ustedes, porque ya no estamos hablando solamente del tema de la rehabilitación desde el punto de vista físico del deportista, sino que además emplear recursos emocionales, recursos psicológicos, porque hay que entender algo. Cuando un deportista se lesiona, no es una sola cosa que se está lesionando. Tenemos automáticamente una doble lesión. Se lesiona el cuerpo y tenemos una lesión emocional automática con la cual tenemos que lidiar, con la cual tenemos que trabajar y tenemos que por lo menos dominar algunos principios elementales o unos principios básicos para saber por dónde van los tiros al momento de conversar con el deportista. Hay un montón de cosas que desde el enfoque psicológico se hacen cuando se abre un proceso, y disculpen que redunde, psicológico con un atleta que se acaba de lesionar, porque existen muchas características que van a contribuir a que ese deportista se recupere más rápido o no. Y hay factores sociales, factores ligados a la propia experiencia del deportista, es decir, si es una lesión recurrente, si es una lesión que no es recurrente pero ya le sucedió en el pasado, o se lesionó otra parte del cuerpo en el pasado y le costó más o menos recuperarse. El momento en el cual se está lesionando, si se lesiona en pretemporada, si se lesiona comenzando la temporada, en semifinales, en una final, en una copa internacional, dependiendo del deporte. O sea, todas esas características, todas esas cosas van a tener un impacto gigante, un impacto brutal en la forma como el deportista va a asumir esta lesión. Entonces, una de las cosas más importantes cuando eh, recibimos a un atleta lesionado, eh, por supuesto que hay que profundizar y hay que indagar en la lesión, ¿no?, por parte de ustedes, pero yo les voy a decir lo que yo pregunto. Y lo que yo pregunto a ustedes les va a servir mucho también, porque repito lo que dije en un principio, uno de los desafíos principales es que no cuentan con psicólogos, no cuentan ustedes con coaches en los lugares donde trabajan. Es muy raro el lugar que le da apertura, digamos, un departamento de psicología deportiva. Entonces, cuando yo inicio un proceso con un atleta, una de las primeras preguntas que yo tiendo a hacer es, ¿qué significa para ti esta lesión? ¿Qué significa para ti? Es una pregunta abierta que te va a aportar información muy importante. ¿Por qué razón? Porque de la significancia de la lesión, que ustedes bien pudieran pensar, ¿no? Ustedes pudieran pensar, bueno, Víctor, pero es que cuando un deportista se lesiona, para todos básicamente esa lesión significa lo mismo. Y no es así, porque cada persona interpreta su realidad desde su experiencia, desde sus motivaciones, desde sus creencias, desde sus valores. Y eso hay que tomarlo en cuenta y por eso es que esa pregunta es importante y siempre vas a recibir respuestas distintas. Y en base a lo que significa la lesión para el deportista y esa respuesta sincera que él te va a dar, ya tú más o menos empiezas a obtener información vital con las preguntas que se desencadenan después de esa pregunta inicial. Y para saber más o menos de qué forma, desde el punto de vista psicológico, tú lo vas a empezar a acompañar, porque automáticamente se convierte en un acompañamiento doble. Lo acompaño desde el punto de vista de la rehabilitación física y también debo acompañarlo porque no cuento con quien lo haga en el club, con una persona que lo acompañe desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas más importantes que se ven afectadas cuando hablamos de lesiones deportivas tiene que ver con la motivación. Y por allí creo que lo mencionaron hace poquito en el chat. La motivación es una de las cosas, de las variables psicológicas que se ven más afectadas al momento de un deportista
lesionarse. Yo casi no escribo, sinceramente, textos en las láminas, pero oye, en esta onda de hacer conferencias online, estamos obligados a esto, por si se pierde la voz, usted lo puede leer. Vamos a comenzar delimitando qué es la motivación exactamente para luego pasar al siguiente nivel y ustedes sigan obteniendo ciertos recursos y ciertas herramientas para hacer intervenciones psicológicas superficiales, pero que tengan poder y que tengan mucho impacto en el momento de ustedes promover la rápida rehabilitación del deportista. La motivación es el estado interno que mueve al individuo hacia la realización, orientación, mantenimiento y o abandono de la actividad física y o deportiva. Suele estar determinada por la asociación cognitiva que la persona hace de las situaciones. Fíjense que yo les acabo de comentar que esa pregunta inicial que yo hago en sesión, ¿qué significa para ti la lesión? Que bien pudiéramos pensar que para todos significa lo mismo. Fíjense el concepto de motivación, lo que al final nos dice. La motivación está determinada por la asociación cognitiva que la persona hace de una situación. Una lesión va a estar determinada por la asociación cognitiva que ese atleta que está recibiendo en consulta hace de la misma, basándose en experiencias pasadas, basándose si es una lesión recurrente, basándose en el momento en el que se encuentra en el torneo, si se está ganando un cupo en el equipo grande, por ejemplo, si hablamos de fútbol o algún deporte profesional. Entonces, la significancia de la lesión va a depender del tipo de asociación cognitiva que el deportista haga con la misma. Y esa asociación cognitiva es la que nos va a dar a nosotros la ruta, más o menos, a seguir para trabajar con él. Y es lo que nos hace determinar, desde el punto de vista mental, qué tan rápido ese atleta se va a poder recuperar o qué tanto va a durar para recuperarse. Y no tanto por un tema, a veces, de la lesión propiamente dicha, sino desde el punto de vista de la rehabilitación psicológica. Ahora, ¿qué pasa? La motivación tiene 3 dimensiones fundamentales, ¿ok? Que tiene que ver con la dirección, la intensidad y la persistencia. Son los 3 componentes que forman la estructura motivacional de todo individuo, de toda persona. La dirección tiene que ver con la orientación, la meta a cumplir, que en este caso, si estamos hablando de un deportista lesionado, que más adelante les voy a hablar acerca de ciertas sugerencias para que ustedes tengan intervenciones psicológicas superficiales, pero poderosas en sus procesos de acompañamiento, la dirección acá tiene que ver con la meta, o sea, qué meta perseguimos con el deportista con este proceso de rehabilitación. Es una meta, tenemos metas a corto plazo, tenemos metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Y tenemos meta de rendimiento y meta de resultado, que ya les voy a profundizar un poco al respecto. En segundo lugar, la otra dimensión de la motivación tiene que ver con la intensidad. ¿Cuánta energía yo le imprimo a eso que estoy haciendo? ¿Cuánta energía imprimo a eso que estoy haciendo? Y en tercer lugar, no menos importante, la persistencia. ¿Cuánto dura el deportista? ¿Cuánto duras tú, bien, siendo persistente durante la consecución de una meta o un objetivo? Ahora bien, Víctor, ¿qué tiene que ver todo esto, el asunto con las lesiones? Claro que tiene mucho que ver, porque cuando ustedes hacen sus procesos de intervención como fisioterapeutas, ¿ok? Hacen el abordaje respectivo y toman nota de todo lo que van a tomar y arranca el proceso, disculpen, de rehabilitación. Una de las cosas más importantes que ustedes deben hacer desde un principio tiene que ver justamente con el establecimiento de metas y objetivos y tiene que ver con el rescate de la motivación de ese deportista que acaba de salir del entorno competitivo. Mira, hay algo bien importante, que esto sí es a título personal, por experiencia vivida en el fútbol profesional. Una de las cosas que con mayor frecuencia me manifiestan en consulta los deportistas cuando están lesionados, sobre todo en el deporte profesional, es que tienen una tendencia a sentirse olvidados. Ellos dicen que los apartan, que los aíslan, que sienten que no les importa, que dejan de ser importantes para el técnico, que dejan de ser importantes para sus compañeros, para los directivos. Y fíjense que ha sido recurrente. He atendido
una cantidad importante de atletas lesionados en el fútbol profesional específicamente, y casi todos caen en el mismo punto, ¿no, profe? Lo que pasa es que cuando uno se lesiona, uno deja de importarle al mundo, uno deja de importarle a la gente. O sea, tú, mientras estás jugando, estás de moda, pero cuando sales de la cancha por una lesión, dejas de estarlo a una velocidad increíble. Y ahí es cuando ustedes, como fisioterapeutas, tienen una misión, además de muy bella, un reto espectacular, un reto increíble de rescatar el autoestima, la autovaloración de ese deportista, de rescatar la autoconfianza del deportista y de rescatar la motivación del deportista. Pero nada de eso es posible, nada de eso es posible si yo en mis procesos de intervención o de abordaje como fisioterapeuta no incluyo preguntas que vayan mucho más allá del proceso, repito, de rehabilitación física, que es realmente el motivo de la consulta, ¿no? En todo caso, cuando el deportista acude a su consultorio. Entonces, ¿qué pasa con estas tres dimensiones de la motivación? Cuando yo establezco con mi atleta, bien, yo como fisioterapeuta, yo establezco con mi deportista una serie de objetivos, bien, que nos vamos a trazar para la recuperación. Bueno, ustedes tienen tres dimensiones de las cuales deben estar pendientes. En primer lugar, que el deportista no pierda la dirección, no pierda la orientación, no pierda la meta, el foco de cuál es el objetivo que se persigue. En segundo lugar, deben estar muy pendientes de que la intensidad no se pierda, de que el nivel de energía que imprime el deportista, ¿ok?, hacia la consecución de esa meta, de rehabilitarse y de regresar a competencia, no muera. Y lo más importante y el mayor desafío de todos está en promover la persistencia, en darte cuenta cuando el deportista está dejando de ser persistente. Hay un ejemplo que yo pongo, un ejemplo sencillito que pongo para que esto se comprenda de una manera mucho más simple, ¿no? Por decirlo así. Imaginemos una persona que te plantea el objetivo de bajar unos kilitos, ¿ok? Tengo unos kilitos de más, voy al gimnasio, me voy súper emocionado o emocionada, me inscribo en el gimnasio, pago el primer mes por adelantado y estoy súper chévere porque tengo el objetivo de bajar unos kilitos de más porque yo me voy a poner en forma. Muy bien, comienza el gimnasio, el día 1 vas a tope, llegas a la casa súper mamado, el día 2 vas a tope, llegas peor que el día anterior, el día 3, si hacías 45 minutos de cardio, ahora haces 30, el día 4 haces 20, el día 5 haces 10, y cuando percatas el día 7 haces solamente 5 de cardio, el día 8 ya dices, ay no, yo hoy no voy al gimnasio, yo mejor mañana voy al gimnasio, ya hoy no quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pierdo dirección, pierdo intensidad y pierdo persistencia. Ese es el resultado que tengo. La meta se desvanece. Y cuando hablamos de lesiones deportivas, sucede algo muy similar. Si la persistencia se desvanece, el proceso de recuperación del deportista, evidentemente, como ustedes bien lo saben por experiencia, va a tardar mucho más. Y ahí está entonces parte del desafío que tienen ustedes para, repito, mantener a buen nivel la autoconfianza, el autoestima, la autovaloración y evidentemente la motivación del atleta. Voy a hacer acá una pausa para leer alguna pregunta o algún comentario hasta este punto para pasar al siguiente paper. El audio está perfecto, o sea, todo está bien. Pregunto, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Por favor que lo compartan en el chat. El jugador está, César Salazar, el jugador está conectado a la sala en este momento y en breve, por favor, le abrimos el micrófono, si es posible, para conversar un poquito con él. Es chévere obtener información de primera mano de los protagonistas del asunto, porque es información que va mucho más allá de los libros, va mucho más allá de la teoría que aprendemos, ¿no? Y de esa forma podemos humanizar un poco más todo lo que tiene que ver nuestras técnicas y nuestra forma de hacer los distintos abordajes en lesiones deportivas.
¿Tenemos alguna pregunta en el chat o algún comentario? Por favor. No, Víctor, por los momentos no hay ¿No? preguntas. Ok. No. Bien. Vamos a continuar entonces. Okay. Fíjense, hay 3 dimensiones conductuales por parte del deportista cuando se lesiona. Bien. Una dimensión en la que se conecta con la angustia, una segunda dimensión en la que se conecta con la negación y una tercera dimensión que es la dimensión del enfrentamiento. Voy una por una. Cuando el atleta se lesiona, bien, automáticamente tiene un impacto negativo, sin duda, inevitable en él. Hay un momento de shock que contempla rabia, que contempla culpabilidad, que contempla humillación, impotencia, y todo esto, como se los comenté hace un rato, va a depender mucho de qué signifique para el deportista la lesión. Depende del momento en el que se está lesionando y todos los factores que intervienen en él, en su vida cotidiana, factores sociales, factores externos como factores internos. La dimensión de la negación es esa parte en la que ustedes me imagino, wow, ustedes me imagino, les pido disculpas, lo que pasa es que estoy en un área social, en el apartamento donde estoy acá en Margarita, que estoy preso en la isla todavía, y bueno, aquí hay perros, gatos, aquí hay de todo. La segunda fase, la fase de negación, ese sentimiento de poca creencia, esa incapacidad que tiende a experimentar el deportista para aceptar la lesión, la poca fe, la negatividad, arropa al atleta en esta segunda fase. Y en tercer lugar, la fase de enfrentamiento o en la dimensión de enfrentamiento supone un cierto nivel de aceptación de la severidad de la lesión y el uso adecuado de estrategias para contrarrestar lo que ésta acarrea. Ahora bien, se señala que la angustia y la negación son más predominantes durante las primeras etapas de recuperación y que los deportistas poco a poco van asumiéndola, encontrando cómo enfrentarse a ella con ayuda del tratamiento. Asimismo, considera que los cambios entre estos 3 tipos de respuesta y que pueden estar en función de un evento que han padecido, padecen o que creen que padecerán. Caemos al punto inicial. Va a depender de lo que significa para el deportista la lesión. Va a durar más o menos en cada dimensión, dependiendo también muchísimo de su modelo de intervención como fisioterapeutas. Ahora bien, esta lámina básicamente cierra la presentación para conversar con César un momento y luego pasar a la ronda de preguntas y respuestas. 7 pilares de intervención psicológica del fisioterapeuta. 7 pilares de intervención psicológica del fisioterapeuta. Estudios hechos en la psicología aplicada al deporte demostraron que los fisioterapeutas de mayor capacidad, los fisioterapeutas, digamos, con un nivel como el de ustedes, por ejemplo, ¿ok? Aplican estos 7 pilares al momento de realizar sus abordajes. En primer lugar, la construcción del rapport. En coaching llamamos rapport a la generación del clima de confianza, la generación del clima de camaradería con el deportista. Lo que significa la trascendencia de la relación profesional-atleta. Es cuando tú procuras que la relación con tu atleta vaya mucho más allá de que entre a la consulta por la lesión, perdón, y que el deportista te perciba como una persona cercana, como una persona que realmente lo va a ayudar no solamente desde el punto de vista de la lesión física, sino también a recuperarse desde el punto de vista psicológico. Entonces, repito, el rapport es la generación del clima de confianza con el deportista. Es la forma de trascender de la relación profesional con el atleta. Es trascender, es ir mucho más allá de lo que significa el abordaje con el mismo por la lesión. En segundo lugar, otra de los pilares que propone la psicología aplicada al deporte. Yo estoy seguro, muchachos y muchachas, que
casi todos ustedes o todos ustedes, estoy convencidísimo de que estos pilares de seguro ya los están aplicando. Si no los están aplicando o si están aplicando uno, dos o tres de ellos, bueno, para eso estoy acá compartiendo esta información, para que reflexionen o para que reciban información nueva que les permita realizar sus abordajes de una forma distinta. En segundo lugar, educar al deportista con respecto a las lesiones. Miren, yo les voy a decir lo que yo hago en los procesos psicológicos con mis atletas, que no tiene que ver con lesión, ¿ok? Cuando yo trabajo con un deportista, por ejemplo, vamos por un ejemplo que es lo más común, para trabajar el nivel de autoconfianza. Recibo un deportista con la confianza en el piso y bueno, hay que hacer varias intervenciones para volverlo a poner a tope y lanzarlo otra vez a la cancha con el nivel de confianza en donde debe estar. Parte de mi metodología de trabajo, parte de lo que yo he desarrollado en el tiempo, ha sido enseñar al deportista sobre las variables psicológicas que impactan en su rendimiento. A mí me gusta darles una pequeña clasecita sobre cada una de las variables que impactan en el rendimiento. ¿Por qué razón? Porque yo siento que yo no puedo modificar algo que no conozco. O sea, yo puedo hablar de ansiedad, pero realmente sé lo que es la ansiedad. Realmente sé cómo se produce la ansiedad. Entonces, si yo no conozco esa parte, esa función teórica de estas variables, me va a costar mucho más como deportista revertirlas antes, durante o después de una competencia. Entonces, en este sentido, en lo que tiene que ver con educar al deportista con respecto a las lesiones, tiene que ver con, en primer lugar, hablarles muy claro, ¿no? Hay una cosa que yo sugiero muchísimo cada vez que, por ejemplo, hago ponencias para entrenadores. El deportista, al atleta, se le habla de la forma más simple posible. Es una sugerencia. Yo sé que ustedes lo hacen en su mayoría. Y el que no lo haga, tome la sugerencia. El lenguaje más simple posible. Utilicemos el tecnicismo entre nosotros. Nosotros vamos a entender el tecnicismo perfectamente. A nosotros no nos conviene un deportista perdido, que no sepa exactamente de qué tú le estás hablando o que finja que sí sabe qué tú le estás diciendo. Un lenguaje muy simple es la mejor forma de educar al deportista con respecto a la lesión que lo lleva a la consulta contigo. Cuando el deportista entiende la lesión, cuando comprende la lesión, repito, con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy simple, le estás brindando la posibilidad de que desde el punto de vista psicológico, él pueda hacer reconstrucciones cognitivas eficaces. Ya voy a hablar acerca de la reconstrucción cognitiva. Si tú cargas al deportista de información muy técnica, que solamente entre fisioterapeutas se conocen. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo mío, personal. Cuando yo vi los banners de este simposio y todo esto, a mí me daba mucha risa, ¿no? Ojo, con mucho respeto. Yo no entendía nada. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué son estos pocos de palabras? ¿Qué vaina es esta? Y leía, wow. Y de verdad que me causaba admiración y me causaba un interés increíble, pero no las entendía. Yo no las entendía, evidentemente. Es como que yo me ponga a hacer vainas asociadas a la psicología deportiva y utilice el mayor de los tecnicismos. Solamente me van a entender los psicólogos, más nadie. Entonces, con el atleta sucede exactamente lo mismo. Hablar muy simple es una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar en este sentido. En tercer lugar, el estudio comprobó que el fisioterapeuta que es capaz de conducir o inducir al deportista a realizar una reconstrucción cognitiva eficaz tiene un mayor porcentaje de posibilidad de éxito de que la lesión se recupere antes de tiempo. ¿Qué significa, Víctor, reconstrucción cognitiva? Facilito. La reconstrucción cognitiva no es más que el cambio de un pensamiento negativo por uno positivo. Es todo. Reconstruimos cognitivamente lo que está aquí arriba, lo que significa para mí la lesión. Ejemplo, si usted le pregunta al deportista, al atleta, a su atleta, ¿qué significa para ti esta lesión? O sea, ¿en qué sientes tú que te impacta más en este momento de tu carrera? Y él te responde, no, esta lesión a mí básicamente arruina mi futuro, ya estoy perdido, ya con esto seguramente el profesor no me va a tomar en cuenta para la temporada, voy a estar en banca. Fíjate todas las respuestas negativas que evidentemente vas a recibir porque está montado en una estructura de angustia en ese momento o de negación, según sea el caso.
ahí es entonces cuando viene tu trabajo como fisioterapeuta e inducirlo a hacer una reconstrucción cognitiva, a sacar lo bueno de lo malo, o hacerle ver que lo que él piensa que es muy malo, realmente no es tan malo. Incluso cambiar el término malo por no tan bueno no es lo mismo. No es igual que yo diga es malo a que yo diga no es tan bueno. ¿Ves? Hay un enfoque totalmente distinto. No es tan bueno, no es igual que decir que algo es malo. Entonces, la reconstrucción cognitiva se orienta hacia eso, hacia inducir al deportista a cambiar lo que significa para él una determinada circunstancia. Y eso ustedes lo pueden hacer perfectamente con las habilidades que sé que ya tienen. En cuarto lugar, ya hablé acerca de esto en el tema de la motivación. Es demasiado importante trabajar en las lesiones con el establecimiento de metas y objetivos. Eduardo habló un poco acerca de eso también. En quinto lugar, favorecer la autohabla positiva. Tiene mucho que ver con la reconstrucción cognitiva, pero es promover en el atleta que lo haga estando solo también, ¿sí? Es decir, cuando tú estás en el proceso de abordaje en tu consultorio, tú puedes propiciar en él una reconstrucción cognitiva, pero cuando él sale de consulta, tú pierdes el control de lo que él va a pensar. Entonces, bueno, ahí es cuando tú propicias en él que cuando se vaya, recordarle, pensar en positivo, recordar el propósito que se tiene, recordar cuál es la meta que estamos buscando. Cada vez que pienses esto, recuerda esto. Entonces, eso es favorecer la autohabla positiva cuando tú pierdes el control de tu atleta. En sexto lugar, el diseño de ejercicios creativos de rehabilitación. El atleta de por sí, ustedes saben perfectamente que tiende a aburrirse muy rápido. Diseñar creativamente ejercicios de rehabilitación configura muy bien todo lo que tiene que ver con el aspecto motivacional del atleta. Y por último, que esto yo me imagino que es el pan nuestro de cada día de ustedes, también los estudios hablan acerca de que los grandes fisioterapeutas utilizan distractores en momentos de dolor. Estos son los 7 pilares que caracterizan el modelo de intervención psicológica superficial de un fisioterapeuta. Los resumo: hacer rapport, generar confianza con el atleta, irse más allá de la lesión, indagar mucho más allá para saber su historia, saber qué significa esa lesión para él. En segundo lugar, educar al deportista en lenguaje simple, un lenguaje sencillito, como un niño de 5 años, no importa, mejor así. Con respecto a la lesión y la severidad de la misma, o si es leve, igual se le explica de esa manera. La reconstrucción cognitiva, que ya les acabo de explicar, el cambio de pensamientos negativos por positivos, el cambiar por el malo por no tan bueno, que es distinto, entre muchos otros ejemplos que hay, favorecer el establecimiento de objetivos, que es sumamente importante para la motivación, favorecer la autohabla positiva cuando ustedes pierden el control del deportista fuera de consulta, el diseño creativo de ejercicios de rehabilitación para que no se haga monótono el proceso para el atleta, y el uso de distractores en momentos de dolor, que eso yo estoy seguro que ustedes lo hacen sí porque sí. Y la reflexión final sobre esto que les hablo: en el trabajo con lesionados es importante evitar el tecnicismo y ser lo más simples y claros con el lenguaje emplear con el deportista. Además, es vital ser cada vez más humanos, más cercanos a ellos, sentir preocupación genuina. El atleta percibe eso y eso fomenta su autoestima. Miren, el tema psicológico con lesionados, honestamente hablando, es demasiado extenso. O sea, haríamos un curso de 8 horas y creo que nos faltaría mucho tiempo. Son demasiadas cosas que hay que abordar al respecto. Aquí traté de condensar los pilares, las cositas más relevantes, que yo considero más relevantes, pero nada, absolutamente nada, va a sustituir el trabajo que hace el psicólogo deportivo o el coach deportivo. Si ustedes pueden trabajar de la mano siempre con un psicólogo deportivo o un coach deportivo para rehabilitar, tengan la certeza de que eso va a contribuir muchísimo en la rapidez de la recuperación del atleta. Muchísimo. Nada de lo que les acabo de decir sustituye eso. Sin embargo, si no lo pueden sustituir, con esas herramientas que les acabo de dar, estoy seguro que pueden potenciar mucho sus abordajes. Finalizado. Muchísimas gracias, Víctor, por esta, insight o introducción que nos
que nos diste. Estamos seguros que vamos a aprovecharlo al 100%. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Sí se me escucha bien? Porque veo que el video está como pegado. Voy a dejar de compartir pantalla para... Ok, listo. Bien, aquí Ok. estamos todos. Sí, No, preguntas por acá. ¿alguna pregunta para Víctor en el chat? Muchísimas gracias. Sé que la hora estaba prevista un poco más temprano, pero por inconvenientes de ayer, bueno, tuvimos que reprogramar para hoy. Gracias por siempre estar allí para nosotros. Gracias por ser Por parte del... acá, Pregunta. gracias por ser parte de los que suban. Por acá Gabriel Cedeño nos pregunta, ¿debemos orientar a los familiares del jugador lesionado? Absolutamente, absolutamente, es vital, es fundamental conversar con los familiares del deportista. Y si, por ejemplo, te toca trabajar con un jugador de fútbol profesional que solamente vive con su esposa o vive con su novia en la ciudad en la que le toca jugar, tienes que hablar con la novia, tienes que hacerlo. Debes hacerlo, buscar la forma, la estrategia de conversar con ella, explicarle todo y, bueno, darle luces también para que ella forme parte del proceso de rehabilitación. Claro, teniendo en cuenta y en consideración que como tú bien lo dijiste, este es un proceso o más bien un trabajo multidisciplinario del que forma parte del coach deportivo o un psicólogo deportivo. Sí, exacto, exacto. Pero de no existir esa estrategia por parte de ustedes, sería lo mejor, pues. O sea, sería lo mejor. Involucrar a los familiares más cercanos. Ahora, eso sucede más que todo si estamos hablando de una lesión muy fuerte, ¿sabes? Y recuerden la pregunta inicial, ¿qué significa realmente y en qué momento se produjo esa lesión? Entonces, dependiendo de la intensidad de la lesión y de lo que significa para el deportista, ustedes toman en consideración si conversan o no con los familiares. Porque si es una lesión leve, que ustedes saben que va a sanar pronto, que va a salir, que va rápido a la cancha, no representa tanta importancia, pues en este caso, abordar a los familiares. Ajá. Ya, disculpa. ¿Hay alguna otra? ¿O algún comentario, alguna experiencia que quieran comentar? Hola. ¿Algo que les pasó? Disculpa, lo que pasa es que tengo como un bajón de luz y se no. Bueno, por acá están. Por acá nos estaban agradeciendo por tu ponencia, excelente ponencia, muy buenos comentarios. Bueno, yo espero de corazón que les haya servido de utilidad. Esto es solamente un 5% de lo que constituye todo el trabajo psicológico con un deportista lesionado, pero un 5%, créame. No, esto no es un 5% realmente. Aquí vamos a aplicar la ley de Pareto, el 20-80. Les di el 20% que puede impactar en el otro 80%. Tienen un 20 para trabajar sobre un 80, tranquilamente. Con eso que les doy. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor. Cualquier cosa pueden ir al perfil de Víctor, @soycoachvictor, ¿no es así? Sí, exactamente. Soy coach Víctor. Mira, ahí preguntan que si eso es aplicable. Ajá. Ajá. Solamente al ámbito deportivo. Que si es lo que sucede con una persona que tiene una lesión. No, básicamente eso aplica para todo, porque lo que va a variar es el contexto. Tiene una lesión, qué sé yo, que le pasó en el trabajo y que no es deportista, igual todo lo que les compartí aplica. Lo que cambia es el contexto, o sea, cambia el escenario. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Y yo ¿Algún creo, comentario? sí, Eduardo pregunta,
es que no veo a César, no lo veo. A mí me gustaría que escuchemos a César 5 minutos. Creo que es de mucho valor, como dije, porque humaniza todo lo que César, hemos hecho. ¿estás allí? César creo que sí Bueno, está. chévere, déjame buscar a César entre los participantes para darle permisos. Aquí está el evento elemento. Para darle permisos para la intervención de César y poder culminar con el día de hoy. ¿Te parece? Sí, sí, claro, claro. Ajá, César, acéptame el video y No lo veo. el audio. Ahí está, ahí Ok. está. Listo. César, papá, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, buenas noches. Buenas noches ¿No? por allá. Todo bien, papá, todo chévere. Bueno, mira, Todo bien. como ves, estamos un poquito de carrera porque se prolongó un poco más de lo normal esto, pero oye, a mí me parece que va a ser bien chévere lo que tú nos vas a compartir porque va más allá de la teoría. Es una vivencia de un jugador que pasó por un proceso del que ya acabo de explicar y bueno, sería chévere para todos nosotros que tú nos hables acerca de eso y que además fue Eduardo, otro de los ponentes quien fue tu fisioterapeuta, ¿no? En ese momento, para que cuentes Sí, tu sí, César es tuve, parte de la familia entonces. sí, tuve Víctor, antes un de buen proceso darle, de... te escucho, disculpa, Inés. antes de darle la pantalla de César, Ajá. por acá Andrés Linares nos pregunta que es cómo trabajar con la negación del atleta, cómo podemos hacer con la sensación de que no va a volver a jugar en la cancha. Bueno, ahí al final en los pilares hablamos acerca de la reconstrucción cognitiva. Lo que pasa es que no es, o sea, yo le soy muy Es un tema sincero, extenso. no es fácil, o sea, no es nada sencillo. Requieres de un banco de preguntas específicos que, vamos a hacer una cosa, si ustedes me escriben por el DM de Instagram, yo les prometo regalarles por lo menos un banco de 10 preguntas que se hacen en esa fase de negación. Un banquito ahí de 10 preguntas específicas que te traen la respuesta que necesitas para hacer Excelente, Víctor. esa reconstrucción cognitiva. Vale. Muchísimas gracias. Te vamos a agregar hoy junto con Eduardo al grupo de los participantes del segundo y el tercer día, ¿Ok? para que entonces ellos puedan comunicarse contigo tanto por WhatsApp como por Ok. Instagram. Bien. Vale, buenísimo, buenísimo. Ok, Buenísimo. César, todo tuyo. Nada, primero, buenas noches a todos. He estado bastante rato aquí en la conversación, me ha fascinado mucho todo lo que han podido hablar. De verdad que con lo que dijo Eduardo, las demás personas y Víctor, es mucho todo lo que han dicho es cierto, es verdad. Yo tuve con Eduardo de 4 a 5 meses en una lesión la cual me pegó bastante porque estaba comenzando mis pasos como por el profesional del Deportivo La Guaira. No fue fácil porque estaba muy bien, se venían las cosas buenas, se venían minutos, se venían partidos, se venía todo, le gustaba el técnico y de repente sale esa lesión de menisco con un quiste en la rodilla izquierda, la cual desde ese momento que tuve mi rehabilitación, tanto físicamente como emocional con Víctor también, me ayudó mucho. Les recomiendo mucho, por ejemplo, en coaching a Víctor y a Eduardo como fisioterapeuta. De verdad que son muy buenas personas. Me ayudaron mucho en lo mental. Yo era uno de que era muy negativo, no confiaba en mí. En ese momento estaba agarrando y ganando confianza en mí y Víctor me pudo ayudar en ese aspecto, ya que me sentía de que todo se había acabado, que todo iba hacia debajo y lo que no veía era lo bueno que se venía. Obviamente, gracias a Dios por colocarme esas personas allí. Fue un momento bastante duro, no lo puedo negar. Gracias a Dios se dieron las cosas. Desde ese momento no me lesioné más. Me he cuidado mucho mentalmente porque mentalmente hay que tener la cabeza fuerte, porque eso es lo que te va a llevar al éxito, a todo el sacrificio, todo. Hay muchas cosas que uno hace. Y nada, fue un momento muy duro. Eduardo hablaba conmigo tranquilo, lo vamos a sacar adelante.
Después eso eran de 8 a 10 de la mañana con Eduardo y ya de 10 a 12 estaba con Víctor. Pasaba casi todo un mediodía con ellos hablando, me daban muchos consejos, yo era muy desanimado, no confiaba y ya después fue tomando poco a poco las cosas y eso fue un año maravilloso, el cual al final terminamos siendo campeones de Venezuela, terminé siendo goleador de Venezuela con 7 partidos menos que me perdí gracias a la lesión, pues. Y el pilar fundamental de todo, obviamente, es Dios, que envía a personas como ellos y la confianza que uno tiene en sí mismo, que ellos nos la generaron hacia nosotros y nuestro técnico en ese momento. De verdad que muchas gracias por todo y nada, pues. César, una preguntita para finalizar. ¿Qué consideras tú desde tu experiencia como futbolista? ¿Qué espera una persona, qué espera un deportista de un fisioterapeuta? O sea, ¿qué esperas tú de un fisioterapeuta? No, yo espero de un fisioterapeuta, lo que te puedo decir, esperaba era de una persona que nada más estaba pendiente como de salir del paso del jugador y ya, pues. Pero no, Okay. por ejemplo, estar con Eduardo, que fue uno de los que más estuvieron conmigo, me di cuenta de que el fisioterapeuta tiene que estar muy, muy unido hacia el jugador, ya que para que el jugador no se sienta solo, porque así uno tiene a su familia le puede hablar, pero el fisioterapeuta es el que te tiene ahí día a día y siempre serle sincero al jugador, decirle, si tú te propones hacer esto, tú lo vas a alcanzar. Si no lo haces, no vas a jugar, y entonces no va a ser mi culpa, va a ser tu culpa. Y, y nada, pues tú tienes esto y tienes esto. Si tú haces lo que yo hago y tú trabajas de la mejor manera, esto te va a llevar muchas cosas, casi todos los días Eduardo me decía lo mismo. Trabaja, porque es lo único que te va a llevar. Y por eso Eduardo desde ese momento se convirtió en un amigo, en un hermano para mí, porque además de mi fisioterapeuta fue un hermano de verdad que me ayudó mucho, entre lágrimas, sonrisas, tristezas, rabia, en todo. ¿Tú crees, César, que ese vínculo que estableció contigo Eduardo colaboró, o sea, fue importante para que la lesión sanara más rápido? ¿Tuvo esa influencia para ti? Sí, de verdad que sí, porque si tuvieras tú a alguien que confiara, que no fuera tu familia, que confiara en ti, como lo hacía Eduardo, como lo hacías tú en tu momento, Okay. confiaban en una manera que yo, oye, Berta, yo tengo que hacerlo por el compañero que tengo aquí al lado, que son ellos, me están apoyando, me están diciendo que soy el mejor, me están diciendo que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer lo otro, y como lo acaba de comentar Eduardo, pues cierto, ese partido volví, estuve en una conversación contigo al principio, me dijiste, olvídate de la rodilla, ya pasó, tu rodilla está sana, tu rodilla está buena, César, te lo digo yo como hermano que soy tu coaching, y te digo que va a ser un gran partido. Jugué 45 minutos nada más, y fueron de muy buena manera, ya que hice 3 goles y casualidad, el Deportivo La Guaira en ese momento había cambiado de técnico profesional. El técnico estaba viendo ese partido y desde ahí, eso fue un sábado y ya el lunes estaba nuevamente entrenando con el primer equipo. De una sub-20, de una lesión de 4 o 5 meses, al lunes estar nuevamente con el primer equipo del Deportivo La Guaira. Gracias, Excelente gracias, experiencia. César, gracias. Muchísimas Bueno, gracias por tu participación, César. qué Muchas fino. gracias, Indy. Chamo, no, hombre, tuve ese recuerdo, hasta la piel se me erizó. Esos 3 goles no los olvido, los 3 goles del regreso. Pero nada, fíjate lo que César como jugador destaca, ¿no? Que algo que voy a rescatar más allá de lo positivo que dijo. Dense cuenta la preconcepción que tenía César del fisioterapeuta. O sea, y eso yo creo que debe ser tomado en cuenta, porque si él lo piensa, muchos otros también deben pensarlo. Y si lo piensan es por algo. A eso yo me refería con el tema de humanizar, ¿no? Humanizar el trabajo. ¿Quién nos dice a nosotros que el resto de los jugadores no piensan como él? Que el fisioterapeuta simplemente es, pasa para acá, y chao, te fuiste. No lo sabemos. Lo Pero importante de la mente. claro. Y lo importante también que César también destacó allí
el vínculo que estableció con Eduardo, bueno, y en este caso conmigo como complemento, fue vital para su proceso de recuperación. O sea, el vínculo... Tanto un trabajo en equipo increíble o un vínculo, si se quiere, familiar, porque cuando se está en un equipo de fútbol y se trabaja, y se tiene esta conexión con los profesionales y tanto jugadores como equipo multidisciplinario en general, se llegan a convertir en una familia, ¿no es así? Totalmente, totalmente, es así, es así. Bueno, esa historia bien Muchísimas bonita gracias que otra tuve, vez. gracias a ustedes, de verdad, gracias a todos. Como dice Brené Brown, el tiempo es el mayor y más preciado recurso no renovable que tenemos los seres humanos. Por tanto, valora a quien te regale el suyo porque es algo que nunca va a poder recuperar. Y por eso los honro y les doy las gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Chao. Excelente. Entonces, con esta gran frase de Víctor, podemos dar por terminado oficialmente el día 3 y la mitad del día 2 del conversatorio deportivo. Por aquí, Georgette nos hace un comentario un poquito interesante, que nos dice, ¿qué significa esta lesión para ti? Creo totalmente que esa pregunta hace la diferencia al momento de intervenir, del enfoque que se le dé. La confianza se crea con el paciente, será la clave para la recuperación. Qué bonito e importante es humanizar el trabajo. Excelente ponencia. Gracias, Georgia. Gracias a ti por participar, gracias a todos por su paciencia, por regalarnos, como nos dijo Víctor, una de las cosas más preciadas que tenemos, que es el tiempo, por estar con nosotros desde el primer día, por apoyarnos y bueno, por este maratón del día de hoy, porque por problemas técnicos de ayer no pudimos, como bien lo dije antes, muchísimas gracias por ser parte de los que suman, por hacer esto posible. Por acá tenemos varios comentarios agradeciendo. Les recuerdo que entonces hoy, o bueno, mañana, todavía no estoy segura, vamos a cerrar el grupo 2 y 3 del día del conversatorio y mañana se estará creando un nuevo grupo que va a pertenecer el día 4 en WhatsApp. Hoy va a entrar Víctor y va a entrar Eduardo Pirala para que puedan por allí pasarle las cosas que les prometieron. Y sí, muchísimas gracias. Gracias por la información y por la experiencia. Bueno, no me queda más que despedirme. Ya son las 7:14. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de los que suman. Nos vemos mañana. Un beso.